porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gracias, Padre amado, por su palabra. Amados hermanos, el título de este mensaje es nada más, su voluntad. Al escuchar el mandato de Dios, debemos disponernos, en primer lugar, a enfrentar obstáculos espirituales y oposiciones de familiares, del mundo, oposiciones propias de nuestra vida anterior, y caminar como verdaderos siervos de Dios. El siervo de Dios es aquel que busca hacer la voluntad de Dios, que cree que Jesús es su Señor y su Salvador, que hay un Santo Espíritu que nos acompaña en nuestro peregrinaje por la vida, y que hay una sangre que nos libra de todo pecado, y que si pecamos, como dice en su palabra, abogado tenemos para con Dios, quien es Jesucristo. Caminar en su voluntad es reconocer nuestra debilidad y en humildad buscar la fortaleza de nuestro amado Dios Padre en la sangre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Satanás le hizo 3 propuestas para tentarlo, pero el Señor Jesucristo dio 3 respuestas de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, lógicamente, para resistir las tentaciones. El Señor Jesucristo dijo, escrito está, y por 3ª vez, escrito está. 3 tentaciones diferentes que le ofreció Satanás, 3 veces que Jesús dijo, escrito está. ¿Cuán importante es verdaderamente hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra? No a lo que dice el hombre, no a lo que digo yo, mi amado hermano, sino a lo que dice el Señor Jesucristo. Bajó como hombre a enseñarnos que como hombre podíamos nosotros salir de nuestro estado anímico, de nuestro estado pecaminoso, porque nos enseñó todas las verdades de Dios misericordioso y también todas las verdades de nuestros pecados y siempre de nuestras justificaciones ante la presencia de Dios. Los líderes religiosos perseguían a Jesús. Llegó el momento en que ya tenía que entregar su cuerpo, su alma, su vida, su espíritu, por causa de nuestros pecados. Y a sus discípulos les dijo, mi alma está triste, mi alma desfallece hasta la muerte. ¿Notó usted que Dios, en la palabra de Dios hecha humana, vino justamente con todas nuestras debilidades y necesidades? Pero recuerde, Jesús nunca pecó, Él siempre resistió el no abandonar su vida consagrada al Padre, para glorificarlo al Padre y para darnos a nosotros salvación. Cuán importante es hacer la voluntad de Dios. Hoy recibimos burlas, desprecios, y hasta nos consideran como raros, otros nos dicen que somos fanáticos, pero verdaderamente ellos no sienten la alegría que nosotros sentimos con la presencia de Dios.
la seguridad que tenemos en el día de mañana y la plenitud de vida eterna que tendremos cuando dejemos este cuerpo de muerte. La Biblia ha sido manipulada, mal interpretada y muchas las veces torcida, forjada de acuerdo al corazón del hombre, y en su ceguera espiritual interpretan cosas como haga un pacto con Dios. Con Dios no se hace pacto, porque Dios es un ser superior a nosotros. El pacto lo hace Dios porque Él tiene el poder, y el pacto lo recibimos nosotros por el poder de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que hacer es un voto a Dios. Significa, Señor, voy a hacer, te prometo esto o aquello, en gratitud a lo que tú has hecho por mí. Pero dice en su palabra que no prometamos si es que no vamos a poder cumplir, porque al hacer un voto a Dios y luego no cumplirlo, nos estamos burlando. Y la palabra de Dios dice, es mejor que no prometas lo que no puedes cumplir. Ese es el voto que tenemos que hacer. Y ahora vemos nosotros en la actualidad cómo nos bombardean y bombardean a las personas, a la gente que está buscando sinceramente a Dios, cuando le invitan a que vayan a hacer un pacto con Dios. Es una gran mentira. Vea en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el pacto lo hace Dios, el voto lo hace el siervo. No se acerque a Dios para hacer un pacto, haga un voto de sacrificio por causa de sus pecados, un voto de tiempo por causa de haber distraído su tiempo en cosas que le iban a llevar a condenación y no a salvación. Ese es el voto, la diferencia que hay. El esfuerzo personal cansa. Cuando buscamos a Dios, tenemos que buscarlo con su ayuda, con la ayuda del Espíritu de Dios, con su mismo Espíritu, con el mismo Señor que nos ayuda en nuestras debilidades. Para salir de ellos. El orgullo también nos puede hacer, como hizo Eva. Eva se dio la vuelta para buscar un culpable. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos dado la vuelta, y aún siendo cristianos nos damos la vuelta y buscamos un culpable? El culpable es el que recibe y no el que da. Y a usted le hacen tener iras y usted recibe la ira. ¿Quién tiene la culpa? Usted, nosotros como humanos. Pero si estamos blindados con el Espíritu de Dios, esas cosas tienen que resbalarnos. Y a veces volvemos a lo mismo, no nos damos cuenta. Pero cuando nos damos cuenta que estamos actuando mal, pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Y nos irá santificando día a día. La Biblia es la única guía que nos lleva a su presencia. En el libro de Hechos, del capítulo 8, versículo 18, Simón el mago, al ver que los apóstoles sanaban enfermedades y tenían un poder, el poder del Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles para que les den el poder del Espíritu de Dios. Hombres consagrados como los apóstoles, hombres consagrados, debemos tener el valor para decir, perezcas tú y perezca tu dinero, porque a Dios no se le compra, porque después de todo, de Dios es todo. ¿Qué podemos ofrecer a Dios? Nuestra vida.
consagrar nuestra existencia para su gloria. Eso ya es nuestro, de cada uno de nosotros. En Proverbios del capítulo 4, versículo 27, y recuerde usted necesita memorizar ciertos versículos para que a su tiempo pueda sacar y tener defensa con aquellos que no están de acuerdo con lo que usted cree. Usted le dijo a Dios su voluntad, mi Señor. Si recibe críticas de las muchas que hay, usted puede tomar un versículo, como vamos a ver en este momento, Proverbios, el versículo 4, versículo 27, capítulo 4, versículo 27, dice así, y preste atención, Proverbios 4, 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Son versículos que yo siempre estoy repitiendo en la congregación hasta que los hermanos hagan raíz en lo que están pisando sobre versículos que hablan de la verdad, de la salvación en misericordia. No es obras, no es lo que usted tiene, no es su título, no es las posesiones suyas, es única y exclusivamente no mirar a la izquierda ni a la derecha, sino caminar en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Jesucristo? Que busquemos sus huellas y tengamos misericordia y caminemos a través de la palabra de Dios, siguiendo sus huellas, hasta llegar a la presencia de Dios. Que tenemos un Espíritu Santo, el mismo Dios, el mismo poder, para ser fortalecidos, guiados e instruidos en su santa palabra. No estamos solos. La fe en Jesucristo no es un esfuerzo de conocimiento de la palabra de Dios. La fe en Jesucristo es creer que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Y quién me convence de eso? Es justamente el Espíritu Santo que un día, hacia atrás, un tiempo, me dijo el Señor que Jesús era ciertamente mi Salvador. ¿Quién me dio esa convicción, esa seguridad? Es el Espíritu Santo. No es mi intelecto. Es Dios en su Santo Espíritu. Pues Jesús dijo que cuando Él llegue al reino de los cielos, rogará al Padre para que nos envíe un consolador, el Espíritu de verdad. Él nos dirá todo lo que tenemos que hacer y decir. Por eso es que decimos que la palabra de Dios no nos enseña religión. La palabra de Dios nos enseña tres cosas: la misericordia de Dios, el hombre pecador y la sangre salvadora de Jesús. Eso nos enseña a hacer su voluntad. Hay una guía que nosotros tenemos en nuestro caminar diario. Usted coge una carretera o en la misma ciudad, va a buscar una dirección y no sabe en dónde queda, ni qué calle es, ni para dónde va. ¿Usted qué hace? Coge Google Maps y sencillamente dice, acá quiero llegar. Y hay una voz que le va guiando todo el tiempo. Vaya a la izquierda, a la próxima, baje la velocidad, tome la derecha, y nos va indicando hasta el final. Entonces al final le dice, hemos llegado, y se cierra la comunicación, ¿verdad? Entonces, esa es la más segura, porque a veces hemos caminado buscando una dirección. Alguien dice, de aquí a 3 cuadras, coge a la izquierda, de ahí a la derecha, y nos deja más perdidos que antes. O nos dan mala dirección, muchas veces por mala fe, o también porque no conoce verdaderamente, supone que por ahí es. Pero en la Biblia
No hay desconocimiento, no hay mala fe. Hay certeza, hay seguridad que nosotros vamos a llegar a la dirección exacta, que es al reino de los cielos, escuchando nuestra guía, que es la palabra de Dios, que nos va a llevar con toda seguridad. No es lo que dice el hombre. La salvación tienes que hacer obras, no es cierto. Que tienes que hacer pacto con Dios, tampoco es cierto. Que tienes que caminar de rodillas un kilómetro, no es cierto. Ya Cristo ya se sacrificó por nosotros. Cristo nos enseñó el camino. No necesitamos más guía que la palabra de Dios para caminar, más la unción del Espíritu Santo. Que necesitamos averiguar y consultar a líderes que conocen la palabra de Dios, indudablemente todos hemos necesitado, pues Jesús es el Señor que trazó una sola vía. Las huellas de Jesús tenemos que seguir. Jesús es la puerta estrecha. Jesús dio dos declaraciones: vine del Padre y voy al Padre. El Hijo descendió del cielo. ¿Quién conoce la vía, el camino hacia la vida eterna? Jesús. Pues es quien bajó de la eternidad y volvió a la eternidad para enviar el Espíritu de verdad que nos llevará a la verdad y nos enseñará todas las cosas que tenemos que dejar, las cosas que debemos aprender, aquellas que debemos perdonar. Todo eso el Espíritu Santo nos va enseñando día a día. La fe no es una vida apacible, es una lucha constante de nuestra propia vida, de nuestro pecado, para pedir perdón y glorificar a Dios. La vida no es un tiempo de vacaciones, sino un tiempo de lucha espiritual. Recuerde, es de lucha espiritual. Usted ahora mismo puede estar alabando a Dios. Hoy día mismo de mañana se arrodilló y pidió a Dios que le ayude, y al siguiente día, al siguiente momento, vino alguien que le amargó su vida. Porque hay emisarios del mal que vienen a tentar. Recuerde, Jesús, en cuanto salió del desierto, ¿con quién se encontró primerito? Con Satanás. ¿Y cómo Satanás le tentó? Jesús no se inmutó, no cambió. Él estaba en ese momento blindado con la palabra de Dios y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios tentarás. Esa es la voluntad, su voluntad de mi Señor. Vamos a hacer su voluntad. Debemos arrodillarnos y pedirlo a Dios, que vivamos a un tiempo consagrados, buscando hacer su voluntad. Dios ama, Dios quiere que seamos como soldados, preparados para la lucha diaria, día a día. Tenemos que irnos esforzando. Día a día tendremos que saltar vallas y muros de dificultades que nos ponen, que hemos puesto y que Dios también nos pone para fortalecernos y no debilitarnos. Dice el Señor en su palabra que Dios reprende y castiga al que ama. Dispongamos pues nuestra vida para que Dios nos reprenda de las cosas que no están de acuerdo a su santa palabra. Muchos dicen, y hay un dicho, que hay muchas vías y todas llegan a Roma. Posiblemente que todos lleguen a Roma, pero usted no va a Roma. Usted va hacia el Padre eterno. Usted va a Dios, y la única vía para llegar a Dios
es Jesucristo, es el Señor. Y lo único que tenemos que oír en el oído espiritual son las palabras del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Leemos la palabra y Dios nos enseña en el Espíritu las cosas que están a veces secretas en su palabra, pero ahí están. Son tesoros que están escondidos y que tenemos que irlos buscando día a día. El carácter de Abel fue una prueba de obediencia al Señor. Sin peros, sin atajos, sin oír al mal, Abel entendió que había que sacrificar un cordero perfecto por causa del pecado. Y Abel creyó y a él practicaba esa ordenanza de Dios. Mas Caín trató de imponer su propio culto. Tenga la seguridad que Caín también escuchó a Dios decirlo, que era sangre de un cordero. Caín trató de hacer su propio culto para agradar a Dios. Y Dios le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de Jesús desde la cruz clamó perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En contraste, la religión cambia líderes continuamente. Cambian ordenanzas, ritos y maneras de agradar a Dios, desconociendo todo principio bíblico. La fe es una, el Salvador es uno y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el único poder que nosotros tenemos para llegar a hacer la voluntad de mi Señor. Porque Él mora en nosotros, porque nosotros le entregamos su vida y tenemos que caminar en su voluntad. En Efesios el capítulo 4, versículos 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. La vida cristiana es una vida activa, viva y real. No es una vida pasible. Todos los días tenemos que estar luchando con las cosas que percibimos que están mal. Y tenemos también que dar gracias al Señor por esas bendiciones que recibimos, aunque parezcan pequeñas. Son señales de la presencia de Dios. Efesios del capítulo 4, versículo 13, dice el Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir luchando? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todo un pueblo unido, en un solo sentir, reconocer que solo la fe en Jesús nos salva, no por obras, sino por la pura gracia, el regalo inmerecido que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, por la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, conocer a Jesús, saber que Él murió y estar convencidos que Cristo murió por los pecados de cada uno de nosotros. Ahora, si usted dice, pero si Cristo murió hace 2000 años y más, yo no creo que haya muerto por mí porque aún no nacía. Usted está pensando con su alma, con su materia, está pensando, y tiene razón, porque usted no vivió en ese tiempo. Pero estas son palabras de Dios, y si son palabras de Dios, son palabras eternas, y lo que Él dice es eterno. Dios no tiene ni pasado ni futuro, Dios es presente, Dios es Dios de hoy, Dios de hoy. Para hacerle más fácil, Dios envió hoy a su Hijo para darnos vida a nosotros. Pero nosotros tenemos este cuerpo mortal
fue hace 2000 años. Dios no tiene tiempo, Dios es hoy. Dios hoy nos envió. 3000 años, Dios nos envió. 2000 años atrás, Dios nos envió, porque Él es eterno. Dios es presente. Dios dice es el mismo, ayer, hoy y siempre, porque es espíritu. Al Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Vamos hacia allá. Estamos luchando para llegar a la plenitud de Cristo. Aquí, mientras estemos en la tierra, estaremos luchando con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Y dice en su palabra, pero fiel es Cristo, que nos perdona de nuestros pecados. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Si no tenemos un crecimiento espiritual verdaderamente, vamos a estar yendo y viniendo de las iglesias, buscando iglesias que se acomoden a nuestro capricho, a nuestra talla, a lo que nosotros queremos. Ya no seamos niños fluctuantes, ya maduremos y empecemos a estar en un solo sitio. Y si usted ve algo malo en esa congregación, usted si ve, pues participe, que esto está bien, para que sea enderezada la persona o la congregación o alguien que está haciendo daño a la gracia de Dios en esa congregación. Esto es lo que quiere el Señor. No seamos niños fluctuantes yendo de un lado al otro. La iglesia perfecta estará en la presencia de Dios. Aquí somos imperfectos. Si va a buscar una iglesia perfecta aquí en la tierra, pues déjeme decirle que no lo va a encontrar. Siempre, siempre habrán problemas, situaciones difíciles. El Señor Jesucristo ya lo dijo. Pero cada uno de nosotros tenemos, eso sí, la obligación de cumplir la voluntad de Dios. Y no digo una obligación con cadenas, digo una obligación con necesidad de misericordia de Dios. No seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, buscando la iglesia más grande, que este pastor me hace reír, que este pastor hace llover polvitos de oro, y empezamos a buscar cosas que no están en la Biblia, no están. La voluntad de Dios está en una sola persona, en un solo ser eterno. Jesús vino a sanar los espíritus enfermos y también sanaba los cuerpos enfermos, pero primero sanaba el espíritu y luego el cuerpo. Son llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles artimañas del error? Esas que ellos encontraron, y con esas mismas armas llevan a engañar a muchas personas que están buscando a un Dios a la medida de ellos. Señor, vamos a hacer su voluntad. Tiene que ser el decir, la confesión nuestra ante la presencia de Dios y prepararnos como soldados del Señor para tener luchas diarias, internas y externas, porque todas estas luchas tienen que ser para victoria. Las luchas tenemos diarias, los problemas son diarios, pero la victoria
Aquí estamos luchando. Pero ya tenemos un nombre nuevo en el reino de los cielos. Sigamos buscando a Dios. Cada vez que conocemos a Dios, más le amamos y más tenemos la convicción, la seguridad de que Dios nos lleva por su gracia a vivir eternamente con el Señor. Isaías del capítulo 55. Anunciando la venida de Jesús, 600 años antes de la venida de Jesús, dice así: he aquí, yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Está hablando de Jesús. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Jesús no nos conoció para entender, pero desde la eternidad ya nos conocía. Y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este es el mensaje precioso de la palabra de Dios. Su voluntad es perdonarnos. Hacer su voluntad es caminar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra suya, para que sea nuestra. Aquí está el alimento eterno en su santa palabra, pero siempre que sea limpia, que no sea con un agua estancada, turbia, que no se pueda entender. Vendrán a mover el agua y dejarlo turbia para que no entendamos. Pero tenemos que en tranquilidad, en paz, buscarle al Dios de la Biblia para hacer su santa voluntad. Caminamos y nos consagramos a Dios. Y dice en Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga. Qué hermoso. Oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torcida a la mano izquierda. Vean, habíamos leído en el Salmo, en el Proverbios 4:27, que el Señor justamente dice, no es ni a izquierda ni a derecha. Y aquí nuevamente el Señor, a través de Isaías, nos vuelve a repetir que no es ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Qué es esto? Que hay un solo camino. Hay un solo camino, mi amado hermano. Tenemos que darle gracias a Dios por ese amor que Dios ha tenido, y Él mismo nos ha dado un camino. Bajó y se sacrificó por nosotros para que lleguemos a conocerlo a Él y a hacer su voluntad, que es buena y sobre todo eterna, y que nos trae paz en nuestra vida diaria. Padre amado, gracias Señor por su palabra. Gracias, oh Dios. Llévenos, Padre amado, con su misericordia, a ser cada día hombres, mujeres, jóvenes y niños consagrados para servirlo a usted. Sabemos que los tiempos son malos, pero también estamos seguros que entre el tiempo malo, la paz suya está en nuestras vidas. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.